El refugio de hierro. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre tu dignidad y tu supervivencia? Esta es la historia real de una mujer que perdió todo en una sola tarde y encontró algo mucho más valioso en el lugar más inesperado. Era diciembre de 1884 en Wyoming. Margarita estaba de pie frente a la casa que había sido su hogar durante 6 años, pero ahora la puerta estaba cerrada para siempre. A su lado, su hijo Tomás, de apenas 8 años, temblaba. Ninguno llevaba más que la ropa puesta. Sin abrigos, sin dinero, sin comida. Solo ellos dos y el silencio helado de un pueblo que ya había decidido de qué lado estaba. Todo había explotado por una carta inocente. El maestro de escuela felicitaba a Tomás por sus progresos en aritmética y preguntaba si Margarita podría ayudar a organizar la biblioteca. Nada más. Pero Ramón había estado bebiendo desde la mañana. Y en su mente empapada de alcohol, esas palabras educadas se convirtieron en prueba de traición. La agarró del brazo con tanta fuerza que le dejó marcas moradas. La arrastró hasta la puerta. Y cerró de un portazo tan fuerte que Margarita supo que no había vuelta atrás. Ahora caminaba por las afueras del pueblo sin saber a dónde ir. No tenía dinero. No tenía familia cerca. Y lo peor, Ramón ya había contado su versión. Margarita lo veía en las caras de los vecinos que desviaban la mirada. Entonces vio el patio de trenes. Ese lugar que había pasado 1000 veces sin prestarle atención. Vías oxidadas. Vagones abandonados. Pero ahora, con la mano de Tomás congelándose en la suya, lo vio con otros ojos. Los ojos de alguien desesperado. Había un vagón de carga viejo, solo, olvidado en una vía lateral. Había sido rojo alguna vez, pero los años lo habían convertido en óxido. Nadie lo había tocado en años. No había huellas en la nieve. Estaba tan abandonado como ellos. Margarita se acercó temblando. ¿Y si estaba cerrado? La puerta resistió al principio, congelada por el óxido. Luego chirrió al abrirse. Adentro había oscuridad y olor a madera vieja. Pero estaba seco. Completamente seco. Y vacío. Bendita, meravilosamente vacío. ¿Aquí vamos a quedarnos?, preguntó Tomás, su voz muy pequeña en el espacio vacío. Sí, dijo Margarita, tomando la decisión mientras hablaba. Este es nuestro nuevo hogar. Esa primera noche no durmió. Plainio. Al amanecer estudió su refugio con nuevos ojos. El vagón era robusto. Las paredes gruesas. Los huecos entre las tablas podían sellarse. El piso elevado los protegería del frío. Esto podía funcionar. Tenía que funcionar. Y entonces comenzó la transformación. Margarita y Tomás se convirtieron en exploradores del basurero del pueblo. Lo que la gente decente desechaba, ellos lo reclamaban. Un espejo roto pero útil. Trozos de arpillera para aislar. Periódicos. Una olla abollada. Retazos de lana. Clavos. Tomás resultó especialmente bueno para encontrar clavos, sus ojos jóvenes agudos y sus dedos pequeños ágiles. En el patio de trenes encontraron más tesoros. Carbón caído de los vagones. Paja sucia pero seca. Una lona rasgada. Cajas rotas. Margarita metió la arpillera en los huecos de las paredes. Colocó capas de periódicos sobre ella. Sus dedos estaban rígidos y doloridos, pero no se detuvo. El mayor desafío era el fuego. Margarita tenía 3 fósforos. Solo 3. 3 oportunidades para crear el calor que los mantendría vivos. Usó el primero para probar si el vagón podía contener un fuego sin quemarse. Construyó un pequeño fogón con piedras planas que cargó una por una desde el arroyo. Cuando encendió el fósforo, sus manos temblaban. El humo subió naturalmente hacia el techo. Descubrió que abriendo la puerta parcialmente y un hueco en el techo opuesto, podía crear una corriente que sacaba el humo. El vagón se había convertido en una chimenea. El fuego transformó todo. El calor empujó el frío mortal. Las paredes de metal comenzaron a retener el calor. El color volvió a las mejillas de Tomás. Pero el hambre era peor que el frío. Los primeros días no comieron nada. Al tercer día, Margarita tragó su orgullo y fue a la cocina del hotel. La señora Chen, la cocinera,
Había escuchado la versión de Ramón. Pero su expresión se suavizó cuando vio a Tomás, delgado y frío, intentando ser valiente. Sin decir palabra, le dio una olla de guiso que afirmó estaba quemada. El guiso estaba perfectamente bien. Desde ese día, la señora Chen quemaba ollas regularmente. Margarita también puso trampas cerca del arroyo. Tomás aprendió a revisarlas cada mañana. Atrapaban conejos, occasionalmente ardillas. Margarita guardaba cada parte. La carne para comer. Las pieles para calor. Los tendones para cocer. Los huesos para caldo. Nada se desperdiciaba. El vagón siguió evolucionando. Margarita construyó una plataforma elevada para dormir con paja debajo como aislamiento. Creó almacenamiento con cajas apiladas. Hizo una cortina para la entrada que reducía las corrientes de aire. Lo que había sido un vagón vacío ahora tenía áreas distintas. Espacio para dormir, área de cocina, almacenamiento, y un rincón para Tomás donde guardaba su pizarra y libros. Porque sí, incluso en medio de la supervivencia, Tomás pensaba en educación. Encontró una pizarra en el basurero. Margarita consiguió tiza. Por las noches, a la luz de la lámpara que había intercambiado por pieles de conejo, enseñaba a su hijo. Leían poesía de un libro dañado por agua. Tomás practicaba sus letras mientras Margarita cosía. Porque Margarita había comenzado un pequeño negocio. Hacía arreglos y reparaciones de ropa por monedas. La señora Chen había mencionado que Margarita era hábil con la aguja. Pronto reparaba vestidos, zurcía calcetines, arreglaba pantalones. Las monedas se acumulaban lentamente. Con ellas compró una olla sin agujeros. Harina. Una manta que no venía del basurero. Cada compra hacía la vida un poco más digna. A medida que el invierno cedía hacia la primavera, algo cambió. La gente del pueblo comenzó a hablar diferente sobre Margarita y su hijo. El escándalo inicial se desvaneció, reemplazado por respeto. Había sobrevivido el invierno en un vagón. Había criado a su hijo. Había construido un negocio. Y había emergido no rota, sino más fuerte. En marzo, Margarita tomó una decisión. Presentó papeles reclamando el vagón como propiedad abandonada. El ferrocarril lo había olvidado. La posesión era 9/10 partes de la ley. Cuando la escritura llegó en abril, Margarita lloró. No de tristeza, sino de la realidad abrumadora de que poseía algo. Este vagón, este hogar que había construido de la nada, era legalmente suyo. Con la primavera llegó nueva vida. Margarita plantó un jardín junto al vagón. Construyó un pequeño porche. Hizo un barril para recoger agua de lluvia. Cortó ventanas en las paredes. Hizo cortinas. Pintó el exterior con pintura que había mezclado ella misma. El vagón se transformó de equipo abandonado a hogar genuino. Una tarde cálida de mayo, Margarita y Tomás se sentaron en su pequeño porche, viendo la puesta de sol pintar el cielo de Wyoming en tonos naranjas y púrpuras. El vagón detrás de ellos brillaba en la luz, sólido y real. Humo de su fuego de cocina subía llevando el olor del guiso de conejo que Tomás había atrapado. «Me gusta nuestro hogar», dijo Tomás simplemente. «Yo también», respondió Margarita. El vagón había sido su fortaleza contra el frío, el hambre y el juicio de la sociedad. Pero se había convertido en algo más. Había sido prueba de que podían sobrevivir cualquier cosa. De que podían tomar lo que el mundo desechaba y hacerlo valioso. De que podían construir una vida en sus propios términos. Porque al final, hogar no es lo que otros te dan. Es lo que construyes con tus propias manos, determinación y amor. Y esa noche, mientras la oscuridad se asentaba sobre Wyoming, una madre y su hijo descansaban en el hogar que habían creado, seguros en el conocimiento de que sin importar qué desafíos llegaran, tenían la fuerza para enfrentarlos. Si esta historia te tocó el corazón, déjame un comentario contándome qué harías tú en esa situación. Y si conoces a alguien que necesite recordar su propia fuerza, comparte este video. A veces las mejores historias no son las que tienen finales perfectos, sino las que nos recuerdan que somos más fuertes de lo que creemos.